es Lucas. Lucas 1, del verso 26 a 38 vamos a tratar esta mañana. Lo tengan ya previsto en sus Biblias, porque vamos a ir siguiendo y vamos a estar trabajando con ese libro de Lucas 1, todo hasta abajo, hasta el 50 y... me perdí yo un segundo, hasta el 55, ¿no? Y alguien le dirá, el premio será el Magnificat, que lo va a leer alguien al final, ya designaré a alguien que lo lea, ¿no? Pero vamos a trabajar nosotros este estudio en la mañana del 26 al 38, y comienza así el estudio. Le he puesto el nombre La sierva que recibió la palabra, ¿no? Más que todo, yo no quiero hacer una polémica entre el mundo católico, yo fui católico, y el mundo cristiano evangélico, ¿no? Tenemos nuestras diferencias. Siempre considero que hay buenos católicos también, ¿no? En ese sentido, que creen en Cristo y que las demás cosas sobran, o son cosas que no vienen al caso, pero ellos no luchan o no quieren luchar sobre ese asunto que hay. Y estos versos a veces conciernen mucho a la teología católica, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa controversia, tocaremos algún punto, ¿no? Sí, en verdad, pero sí quisiera que tengamos la mente abierta de ver a María. Ojo, no la Virgen María, sino a María, una muchacha, quinceañera, recién salida a la adolescencia, humilde, sencilla, y cómo llega un mensaje trascendental en su vida y en la vida de la humanidad. Desde esa visión quisiera que lo tengamos en cuenta en este estudio, ¿no? Pero antes de entrar al tema de los versos, sí quisiera decirles unas cositas que tocó José Antonio la semana pasada un poquito, pero más que todo, este libro lo trae Lucas y es un libro que habla sobre la veracidad y la exactitud de la obra de Jesús. Él hace una recopilación de todas las cosas, parece que estuvo investigando, habló con las personas que estuvieron en esos tiempos, ¿no? Y hizo no un resumen, sino que lo puso todo muy bien puesto en Lucas 1:4. ¿Y a quién se lo va justamente a dedicar, no? Vemos que a Teófilo está este evangelio, que no es que se lo dedica, sino que le dice, mira, Teófilo, esto es así, ¿no? Y hay muchas más cosas, pero esto es así, ojo, Teófilo, pero Lucas lo pone de esa manera. Y acordaos también que Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y estuvo con Pablo. Entonces, en cuenta Hechos de los Apóstoles, cómo es una narración tan preciosa de cómo fueron los primeros tiempos de los apóstoles, de la iglesia y cómo se iba formando, y cómo el Señor iba formando su iglesia. Tiene un enfoque histórico, ordenado y humano. Lucas era un médico muy culto, muy estudioso, pero era una cosa que a veces no saben mucho, era gentil. No era judío, no era judío. Era gentil este hombre, ¿no? Y siendo gentil, conociendo muy bien todo lo que era el judaísmo, él dio una perspectiva de la humanidad de Cristo, muy, muy buena en todo el Evangelio de Lucas, ¿no? Y aparte de eso, da un enfoque esencial, la salvación universal. No solamente para los judíos, sino judíos y gentiles. Tengamos en cuenta ello. Ahora también veamos, el pueblo de Israel ¿cómo estaba? El pueblo de Israel estaba con 400 años sin profetas. Nada de Dios. La boca cerrada, no había profeta, ¿no? No había nada de eso. Y estaba bajo el dominio, otra vez, estaban dominados sobre los romanos. O sea, ellos decían, bueno, dominados entre paréntesis, pues ellos iban pagando sus impuestos, pero estaban dominados por ellos igual, ¿no? Al final ya los tuvieron que dar palo porque no aprendían los judíos. Y su contexto religioso, ¿cómo estaban ellos? Estaban esperando el Mesías prometido, el líder político que los iba a sacar, el rey que los iba a poner en su sitio, el libertador, el todopoderoso, el restaurador, que era el que iba a ocupar el trono de David, el reformador religioso, el que iba a dar la prosperidad, la bendición y demás trastocada en todo ese tiempo por la época romana. Pero ellos lo pensaban solamente para su tiempo. Ellos querían que los pongan en su sitio otra vez, como estuvieron anteriormente ellos mandando y estando ellos en un punto máximo, pero ya han pasado 400 años que fueron palos y palos y palos. Entonces, y ellos no veían la visión de Dios. Vamos ahora sí a entrar directamente a lo que son los versos. La visita del ángel Gabriel a María, Lucas 1, 26, 27.
Quisiera que alguien lo lea ese verso, lo está en la pantalla si alguien lo puede leer. No sé si Marquito nos ayuda con el verso 26-27. Y si nos puede leer alguien, más que todo sí. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Espontáneo, no hay ningún problema. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Perfecto, hasta ahí, ¿no? Estamos muy bien. Al sexto mes del año, ¿no? A ver, no entiendo eso. ¿Lo entienden ustedes? Sí, yo sí lo entiendo. Es una historia que está tomando justamente Lucas, haciendo la cuenta desde su primera aparición. O sea, Gabriel no que se apareció ahora mismo y él contó 6 meses o era el sexto mes de enero a junio, no. Cuidado. Él contaba desde cuando se apareció. O sea que ya Elizabeth ya estaba embarazada de 6 meses. Estaba en gestación 6 meses, ¿no? Desde que apareció en Jerusalén y ahora no estaba en Jerusalén. Ojo, si está por ahí el mapa, lo podemos pasar. Ahí podéis ver dónde está Jerusalén y estaba él en el lugar santo. Gabriel se presentó a Zacarías en el lugar santo, le dijo todo lo que iba a pasar y de ahí él se aparece después de 6 meses en Nazaret, ¿no? Pero este ángel Gabriel, ¿quién es? El ángel Gabriel es uno de los ángeles que se mencionan con nombre en la Biblia. Es el mensajero de Dios que aparece justamente en este Nuevo Testamento a Zacarías y a María. Pero ya había aparecido anteriormente en otras partes de la Biblia. Estuvo justamente con Daniel, que lo podemos ver en Daniel 9:21 y Daniel 8:16. El que da justamente los anuncios mesiánicos a Daniel. ¿Qué significa su nombre? Significa Dios es mi fuerza. Pero ahora imaginar, ¿no? Este ángel, ¿cómo habrá sido? ¿Como nosotros? Me imagino que sí. Hablaba lenguas, porque le entendían lo que estaba diciendo. No es que el hombre hablaba una lengua angelical, o el ser no hablaba una lengua angelical, sino que era algo parecido a nosotros, pero diferente. ¿Diferente en qué sentido? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora también toquemos un poquito, ya que estamos con el mapa ahí, Nazaret. Es una pequeña aldea en Galilea, ¿no? Es sin importancia, sin prestigio religioso ni político, nada. ¿Acordáis a Natanael, no? En Juan 1:46, que dijo, ¿qué va a salir de ahí? Anda, es como que dicen los de Murcia y Cartagena, anda a Cartagena, ¿qué hay en Cartagena? O los de Murcia, que anda que hay en Murcia, cruza la montaña y nada. No, pregúntale a José María. ¿No? Es que así, hablaban de esa manera, ¿no? Y Nazaret era como decir aquí, qué sé yo, el Estrecho. El Estrecho es una ciudad aquí en Cartagena que es de campo. Es una ciudad donde todo el mundo que vive ahí trabaja en el campo. Y eso es justamente, esa zona de ahí en Galilea es una región muy montañosa y está en el norte de Israel conocida por su fertilidad. Mientras que Nazaret está casi en el centro de Galilea, situada en la Baja Galilea, a unos 25 kilómetros del mar de Galilea. Y se dedicaba mucho a la agricultura y a la pesca. La mayoría de la población dependía mucho de la tierra y del lago. No había más de 500 habitantes en Nazaret. Pero entonces ahí, ¿qué hacía el padre de... ¿Qué hacía José, no? Porque si era el hombre que iba a llevar el alimento a la casa, pues claro, como era carpintero, muchas de estas personas se iban a trabajar a Seróforis, ¿no? Que estaban haciendo una gran obra de ahí, monumental obra que estaban haciendo ahí, porque estaba sobre ese territorio gobernando Herodes Antipas. Entonces ellos necesitaban gente, artesanos de madera, de todo esto, que sepan trabajar ellos, y él iba para allá. Entonces, claro, de eso se sustentaba, aparte de la agricultura y la pesca. Pero ahora volvamos justamente al 27. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José.
el nombre de la Virgen María. Ya tenemos nombres, José y María. Veramente virgen, ¿no? Los judíos tenían muchos nombres para llamar a las chicas, a las adolescentes, pero más las llamaban con ese detalle. ¿Por qué? Porque cuando llegan a esa edad, están en la edad casadera. Para que tengamos bien el asunto de esto vamos a trabajarlo al revés. Desposada. Esa palabra me suena, ¿está casada o no está casada? Es un compromiso, es comprometida, ¿no? En esos tiempos, y todavía en estos tiempos, pero no aquí, sino en territorios orientales o la India, todavía se pactan matrimonios o casamientos entre familias. Y esto es lo que pasaba. La familia de José y María pues habían pactado este matrimonio cuando ellos eran chiquillos, al final eran vecinos o conocidos o mismos parientes, y pactaban ese matrimonio. Había un contrato, ojo, un contrato legal. Que ellos, para dejar de ser desposados, había que divorciarse legalmente. O sea, no convivían como pareja, no tenían relaciones conyugales. ¿Vale? Ella vivía en su casa, pero estaba desposada con José, estaba comprometida con José para casarse más adelante. Y José estaba comprometida con ella, y él lo que estaba haciendo, preparando un lugar, una casa, un sitio donde él vivir con ella al momento de ya consumar la relación, de casarse, por decirse, eclesialmente, y consumar el matrimonio, hasta conocerse conyugalmente los dos. Entonces, siempre a estas chicas les decían virgen, porque era una persona que estaba justamente, tomando en cuenta que era moralmente pura, que no había conocido hombre, y no tenía relaciones conyugales con nadie. O sea que y por eso ese nombre a esa edad era el nombre virgen. Se le decía, por ejemplo, virgen o pura, tal. No voy a entrar al contexto del griego porque claramente el español lo dice lo que es. O sea que ella estaba en esa situación. O sea, prácticamente estaba casada y era una virgen que no había conocido varón y tal. ¿No le suena eso de algo mesiánico por ahí que hablaba Isaías y hablaba Daniel, no? Lo que sabemos un poquito de Biblia, suena algo de que, ¿de dónde todo esto? ¿De dónde viene esa puntualidad que, como dice, es así como te lo he dicho, ¿no? Se está cumpliendo. Ojo que lo vamos a ver más adelante. Para que sepa un detalle de lo que es la desposada, el contrato legal duraba de 1 a 2 años, aunque a veces menos. La mujer seguía viviendo en la casa de sus padres mientras el hombre iba preparando el lugar donde ellos iban a vivir, y ella iba preparando todo lo que era su indumentaria y su ajuar de novia y de casa y todo eso, ¿no? No tenían ningún compromiso ni relaciones sexuales hasta el día del... Mi hebreo es malísimo, ¿no? El día del Nisún, que era el matrimonio ceremonial, y desde ese momento pues ya ellos podían tener relaciones conyugales, ¿no? La edad probable de ellos normalmente era de entre los 14 y 16 años de María, que era la edad justamente que era una costumbre de ellos. De esa edad ya era la edad propia para casarse, y José se piensa que tendría unos 16 a 19 años, 18 años, más o menos, ¿no? Vemos su contexto. Si vemos que es un pueblo agrícola, que es gente trabajadora, gente carpintera, gente albañil, todas esas cosas, es una familia humilde, trabajadora, viviendo en medio del campo. Ahora veamos el detalle, también para que veamos el punto mesiánico. José es descendiente de David y tiene una conexión mesiánica. No vamos a tocar todo, no lo vamos a tocar, pero si quieren leer la genealogía, por favor, os metéis en Mateo 1. ¿Alguien tiene el libro de Mateo por ahí que lo vi? Sí, lo tienes allá, ¿no? Pues lo presenta José María, Mateo 1, del 1 al 17, tienen toda la genealogía de Jesús. La leen de delante para atrás si quieren y ustedes lo ven. No la voy a ni poner en pantalla porque qué bonita que es, pero es bastante. Mateo era muchas cosas ahí, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? La Biblia no detalla la genealogía completa de María, pero sí establece que era una judía descendiente del rey David y de la tribu de Judá, lo cual era muy importante para el Mesías. Y también estaba emparentada con la familia sacerdotal de Leví. Ojo, siendo pariente de Isabel, madre de Juan el Bautista, que vimos la semana pasada en Lucas 1:36, ¿no? Aunque los evangelios de Mateo y Lucas dan genealogías
completas de Jesús a través de José, algunas interpretaciones cristianas apuntan que María también era descendiente davídica, cumpliendo así todas las profecías. Yo estuve investigando un poquito más, ¿no? Y hay libros apócrifos, como el Porto Evangelio de Santiago, ¿no? Que dan nombre justamente a los padres de María, que serían Joaquín y Ana, ¿no? Que serían los abuelos de Jesús. Pero estos libros apócrifos son más libros históricos, para que tengamos un contexto. Sí sabéis lo que son libros apócrifos, ¿no? Sabéis todo, me imagino. Bueno, genial. Ahora vamos a la parte, ¿no? Ya que el ángel comienza a hablar. ¿Alguien que me pare el versículo 28, por favor? Y entrando el ángel, donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ojo, la llama favorecida, no la llama adorada. Ahí va el detalle. Ahí va el detalle en esas traducciones. Cuando se coge del hebreo, del arameo, del griego y tal, y yo quiero entender lo que quiero entender. Favorecida también significa llena de gracia, no que tú impartes gracia. Esas son las controversias de lo que les hablaba al principio. No vamos a entrar ahí, vamos a la palabra directamente, ¿no? Favorecida, llena de gracia. Es una afirmación y es un saludo y un adjetivo que ella está privilegiada por Dios. La ha elegido de manera especial para un propósito divino y lo más importante, que ella lo acepta. O sea, ¿se acuerdan ustedes hace 6 meses atrás en el templo? ¿Qué le pasó ¿cuál es el nombre de este hombre? A Zacarías. Se asusta, se turba y después como que dice: bueno, si yo estoy viejo, ¿qué vas a hacer? Mudo, te callas. ¿Por qué? ¿No creíste? ¿No? Dense en cuenta ustedes, ¿no? Bendita entre las mujeres, está elegida por un propósito especial y exclusivo. Ninguna otra mujer fue elegida para este rol. Madre en la historia de la salvación del mundo. De la salvación del mundo. No es la madre de Dios. Es la madre de Cristo. Me llamó la atención, ahora que abrieron la Catedral de Notre Dame, ¿no? Siempre ellos dicen, damos gracias a la Virgen María, la Madre de Dios. Dense cuenta cómo lo cambian todo. La Virgen María, dan una perpetuidad virginal a María. No. A ver, se sabe por la Biblia que María tuvo a Jesús y después tuvo más hijos. Y apenas tuvo a Jesús ya dejó de ser virgen, porque eso ya se abrió. A ver, ¿lo entendéis? Pero le dan una perpetuidad eterna a María. Aparte dicen que es madre de Dios. No. Y me acuerdo, claro, que estaba en el homilía y decía: damos gracias a María, la madre de Jesús. Que es diferente como suena cuando tú dices la madre de Jesús a la madre de Dios. Claro, Jesús es Dios y es hombre. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora quisiera que me lea el 29, por favor. ¿Qué hace María? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Dense en cuenta, ¿no? Es como que estamos aquí y nos cae un extraterrestre. ¡Pum! Vemos extraterrestres en la televisión y vemos que son así cabezones con unos ojos grandotes así, o son un tipo alien que vienen y te comen la cabeza, ¿no? Vemos que, claro, ella está en algún aposento, en algún lugar, como igual estaba Zacarías ahí en el lugar santo, y ¡pum! Sale aquí un varón y dice: a ver, este es donde ha caído primeramente. O sea, se asusta, se sorprende, ¿no? Se turba. Es normal. Nosotros como que nos pasa esto y ¿qué hacemos aquí? No. Cuando vemos algo sorprendente, ¿qué pasa? Nos asustamos. Un accidente de tráfico, ahora mismo, ¡plum! Ahí se asustan todos, sabemos a ver qué ha pasado. Es así, esta persona este ser llega ahí, alguien celestial, muy parecido a nosotros, con algún tipo de indumentario o con algún tipo de resplandor o algo que
te sobresalta y hablando nuestra lengua, porque hablaba su lengua. Ella lo entendía lo que estaba diciendo. No es que hablaba una lengua específica y había un traductor, no. Dese en cuenta. Normalmente el ser humano tiene que tener ese tipo de temor y confusión a esta sorpresa, pero nos damos cuenta que ella se queda, ¿no? Ella se queda pensando, ¿no? Pensando y se queda asombrada y diciendo, ¿cómo me saluda así? La está saludando. Si no me pierdo un segundito, el 29. Ella pensaba, ¿qué me está diciendo? Claro, es que le dijo, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita eres entre todas las mujeres. O sea, ella sabía que era alguien especial, alguien seguramente enviado de Dios, y que le está diciendo semejante cosa, y ella dice, aquí algo pasa, y pasa conmigo. La chica no era tonta, por ese lado, ¿no? ¿Y qué hace en el 30 Gabriel? ¿Qué le dice Gabriel en el 30? Por favor, ¿alguien que pueda ver el 30? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La calma, la tranquiliza. Otra vez, has hallado gracia. No es que tú confieres gracia. ¿Qué es la gracia? Es recibir algo, sin merecerlo. ¿Ella merecía eso? ¿Ella nació sin pecado? Ella es pecadora. En ese momento que ella está ahí, ella es pecadora. No tiene, pero Dios le da la gracia. Porque sobre su vientre va a llegar algo santísimo, algo santo. Se puede decir que es el primer ser humano que le confiere en gracia antes de Cristo. ¿Se puede decir eso? Tenemos otros héroes de la Biblia que el Señor ha dado gracia también. Ha dado gracia, pero es que en ese momento, antes de Cristo, la tiene que como que santificar a ella. Su vientre tiene que estar santo para que tenga algo santo dentro. Acordaos de que Dios usa siempre algo que es siempre algo sin usar, algo único y algo totalmente santo. Para que esté Cristo ahí adentro, naciendo, creciendo, viviendo 9 meses y después nazca, tiene que haber sido santificada en ese momento. Me he pasado, estoy en el 30, ¿verdad? 31, por favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Concebir, quedar embarazada sin acción humana, por medio del Espíritu Santo. Dar a luz. Eso de dar a luz que va a prender una bombilla. Va a parir. La palabra es va a parir. Es un acto físico después de un embarazo de 9 meses. Normalmente es algo físicamente natural. Y aquí vemos que en ese momento, ¿no? Es una concepción totalmente santa. Jesús en ese momento es 100% hombre y 100% Dios. Hay una doble naturaleza. Y esta doble naturaleza tiene un nombre que se llama hipostática. Tiene una naturaleza hipostática. No es que él deja de ser hombre para ser Dios, y no que deja de ser Dios para ser hombre, no. Es hombre y Dios al mismo tiempo, en una sola persona, las dos naturalezas. Aquí vemos justamente cómo Dios prepara a la humanidad, o cómo Dios va a conectarse con la humanidad, mandando a su Hijo, haciéndolo como un hombre y al mismo tiempo un Dios, para que cumpla el plan perfecto de salvación. El número 32, ¿puede ser? ¿Sí? 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre.
Este será grande. Ser grande, una dignidad, una autoridad divina, Hijo del Altísimo, naturaleza divina. El trono de David, el cumplimiento profético de 2 de Samuel 7:12 y de Isaías 9:7. Viene de ese linaje de David, se lo dijo a David y lo está cumpliendo el Señor. Un rey eterno. Su reino no tiene fin, sigue reinando. No tiene fin, no que él ya no, sigue reinando. Está ahora mismo sentado en su trono. ¿Alguien que me vea el 33? Sí. Por favor. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que acabamos de hablar justamente, 32-33. Perdón. Ahora sí, estaba aquí. Yo quisiera que tengamos en cuenta un asunto. Aquí viene la parte donde María responde. ¿Cómo responderíamos nosotros? Dice el 34, que alguien lo pueda leer. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco. Justamente vemos, le pide una explicación. No le pide, no se confronta o no le dice no te creo, como se estaba pensando Zacarías. Le dijo, por tu incredulidad, calla. Ella sabía lo que era una virgen, sabía que no había estado con ninguna persona, con ningún hombre. ¿Cómo va a ser posible esto, no? Y le pide un poquito de, como que dice, dime porque yo no sé lo que va a pasar. Porque, hay que tener en cuenta, si ella ahora mismo queda embarazada, sin ningún hombre la tocar, pero eso no lo va a saber nadie, todo el mundo va a pensar que fue un hombre que la trastocó, que la tocó, que ya no es virgen. ¿Qué le puede pasar? ¿Alguien sabe lo que le puede pasar a ella en ese tiempo? Apedrea. Si el marido es de los radicales, hacen un hueco, la meten ahí y piedra para ti. Y era legal, ¿ah? Nadie le puede decir nada al marido. Está en lo correcto, hombre. Está muy bien. Su mujer le puso ¿cómo llaman, no? Vulgarmente los cuernitos y a piedra. José pensó y quiso dejarla claro, pero tenía José un corazón muy bueno. Que el Señor sabía dónde iba a poner a su hijo, ¿no? Dios dijo, aquí, esta parejita, porque vio el corazón de ellos, ¿no? Vio la obediencia y el corazón. Por eso pues José la quería como dejar en oculto para que después de unos meses romper el matrimonio y bueno, ya no le pase nada a ella, ¿no? Y a la criatura que viene dentro. Después el ángel también va a obrar sobre José. Alguien que, por favor, me lea el 35. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también que nació será llamado Hijo de Dios. Le da justamente, le dice, hey, tu prima, la anciana, la estéril, ¿no? Está embarazada de 6 meses, dice. Dios le está diciendo ese milagro para fortalecer. Le va a decir que viene el Espíritu Santo sobre ti y Dios va siempre a estar contigo, cuidándote. La sombra de Dios va a estar contigo. Te va a estar cuidando. No te va a pasar absolutamente nada. Pero le dice una cosa también importante. Y para mí creo que es el versículo clave. Porque nada hay imposible para Dios. Si Él hace como Él quiere. A veces nosotros queremos hacer y torcer y queremos meterle a Dios y que haga como así porque a mí me parece mejor, ¿no? Dice, estate quieto, que yo haré como yo vea conveniente. Él pudo haber elegido cualquiera de las vírgenes de ese pueblo o una de las princesas ahí pero él estuvo viendo el corazón y era el tiempo, y ese tiempo justamente es el que Dios destinó para que pase todo esto. Porque nada es imposible para Él.
El 38, ¿qué nos dice? El final. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. Se puso a un nivel de sierva. ¿Acordáis de algún siervo que también así que hizo más adelante lo mismo? Que vino como siervo, siendo el Dios Todopoderoso, físicamente humano, y se puso como un siervo. ¿Para qué? Para que tú y yo no le quiero quitar méritos a María, tampoco le voy a adorar, pero sí quiero que tengan en cuenta que esta mujer, siendo humilde, siendo lo que ella, y sabiendo que se jugaba, porque ella sabía que se jugaba su vida, si por ahí le daba a José de cambiarle las tornas, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Una sumisión total a Dios y una confianza plena en Él. ¿Por qué no podemos ser así? Ella sabía que se enfrentaba al rechazo social y posible muerte, el abandono de José, y trastocar toda su vida y ser acusada de adulterio y vergüenza pública y muerte apedreada. Démonos cuenta cómo Dios usa lo pequeño y lo humilde. No te debes sentir mal si no tienes. Si te falta estudio, o te falta trabajo, o que no das la talla. Dios te puede usar. La gracia, ante todo, Dios te la da. Ahora mismo tenemos gracia por Cristo, pero Dios ve tu corazón y por medio de ella tenemos que saber cómo responder. ¿Cómo responderías a un llamado de Dios? Pero nos dimos cuenta de una cosa: hágase tu voluntad. ¿Qué está haciendo ella? Obedeciendo. Está obedeciendo. Tu palabra, la palabra del ángel, la palabra de Dios. El ángel es mensajero de Dios, le lleva la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Podemos leer muchas cosas, podemos tener muchísimos libros teológicos, pero si no la ponemos en práctica, no obedecemos lo que nos está diciendo. Lo más sencillo, no lo obedecemos, tenemos un problema. ¿Dios cumple sus promesas o no? Deben darse en cuenta desde Daniel, desde Abraham. Haré de ti una gran nación. Tenía preparado Dios, judíos y gentiles, todos van a ser todos de esa nación, judíos y gentiles. ¿Y es algo imposible para Dios? Ninguna circunstancia, nada de lo que nosotros hagamos, guerras, conquista del espacio, bombas atómicas, bombas de no sé qué, bombas de pastel, yo no sé, cualquier bomba que se le puede meter a esta gente ya porque ya no saben ni qué sacar. Esa inteligencia artificial, a Dios no es imposible. Nada, Él viene y hace. Ojo, tampoco que Él es un genio de la lámpara que yo le froto, le digo, es que yo quiero esto. No. Él hace su voluntad. Y nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Dios, como hizo María. Se alineó a la voluntad de Dios. Ella puede haber dicho, no, mira, que a mí no me viene bien este problema, porque va a ser un problema para mí. Ella se alineó a la voluntad de Dios. Y yo, como le he copiado a Marquito, es malo copiarse, pero yo le he copiado, le tengo unas preguntas. Yo las dejo caer, pero ya ustedes reflexionan en casa, o si nos da tiempo todavía, creo que sí. Tenemos 4 minutitos, ¿no? ¿Por qué crees que Dios eligió a María? ¿Qué desafíos humanos enfrentó ella al recibir el anuncio? ¿Cómo responde nuestra fe cuando entendemos el plan de Dios? Ella lo entendió. ¿Qué significa confiar como María en tu vida práctica? ¿Qué promesa de Dios necesitas recordar hoy?
En sí Lucas nos está demostrando, ¿no? Nos muestra que el cielo, Dios irrumpe de una manera trascendental en la historia humana. Coge una mujer humilde, virgen, cumple las profecías y nos da el más grande regalo que pudo darnos, a su Hijo Cristo, para la salvación de nuestras almas.